Dios les bendiga, amigos, compañeros, amén, que nos están viendo a través de las redes sociales. Queremos solamente darle una información en este día, sí, que estaremos celebrando, amén, nuestro 14 aniversario. Sí, este 15, 16 y 17 de agosto tendremos un fin de semana glorioso, amén, y de esta manera queremos celebrar y darle gracias a Dios por 14 años de victoria. Sí, Dios te bendiga, amén. Y también mi esposa quiere dar unas palabras. Amén. Les invitamos, sea parte, amén, de esta bendición que Dios nos ha permitido, amén, cumplir 14 años, amén, 14 años en victoria. Ven, te esperamos con los brazos abiertos. Aleluya. Amén, hermanos. Entonces vamos a leer una escritura para empezar el mensaje. No voy a tomar mucho tiempo. Quiero que vayamos al libro de Jueces, capítulo 13, versículo 25. Amén, aleluya. Gloria a Dios. El libro de Jueces, capítulo 13, versículo 25. Cuando lo tenga me dan un amén. Amén, gloria a Dios. Si nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor y pedirle, ¿verdad?, que Él hable a nuestras vidas. Dice la escritura así, el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 25, dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Vamos a orarle al Señor. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por lo que tú harás, Señor Padre, porque sé, Señor Padre, que no has terminado, Señor, en este día, de seguir, Señor Padre, dándonos, Señor Padre, lo que tú has preparado para nosotros, Señor Padre. Ruego, Señor, en este momento que tú, Señor Padre, me uses, Señor Padre, para poder hablar a tu pueblo, Señor Padre, para traer ese mensaje que has puesto en mi corazón, Padre. Pero te pido, Señor Padre, que todo aquello, Señor Padre, que no proviene de ti, Señor, tú lo quites, Señor Padre. Señor, te ruego, Señor Padre, que sea un instrumento útil, Señor Padre, y también que mis hermanos puedan recibir tu palabra con gozo y alegría, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén, mis hermanos. Pueden sentarse. Normalmente, hermanos, yo no acostumbro a ponerle título a las enseñanzas o a las prédicas que doy, pero esta vez sí le quise poner un título. Y el título que le puse fue: no importa cómo empiezas, sino lo importante es cómo terminas. Amén. Gloria al Señor. El libro de Jueces, el capítulo 13, nos habla de que el Espíritu de Jehová se empezó a manifestar en alguien. Amén. ¿Y en quién es esa persona que se empezó a manifestar? Estoy hablando de Sansón. Amén. Sansón, hermano, es alguien que nos ayuda a nosotros a poner en un espejo el caminar de un cristiano, la vida de una persona que viene al conocimiento de Dios. Amén. Sansón era un hombre o una persona que el Señor levantó para poder libertar a su pueblo. Amén. Entonces yo quiero, hermano, que nosotros nos enfoquemos en la vida de Sansón para entender el caminar del cristiano, lo que nosotros empezamos a caminar. Empezamos a vivir como cristianos desde que empezamos a conocer del Señor. Pero como les dije, hermano, yo quiero que aprendamos que no importa cómo empezamos, no importa cómo venimos a los pies del Señor, sino lo importante, hermano, es permanecer y seguir, ¿verdad?, hasta el final, seguir hasta, como decía Pablo, ¿verdad?, prosigo a la meta, prosigo a terminar. Eso es lo importante, hermano, que nosotros tenemos que tener presente. No importa lo que usted esté pasando en este momento, no importa su situación, lo importante es que usted no se quede, lo importante es que usted no se rinda, lo importante es que usted llegue a donde el Señor quiere que usted llegue. Amén. Y Sansón, hermano, es un ejemplo de eso. Aleluya. Entonces, hermano, yo quiero hablarles, pero antes de entrar en el mensaje, también quiero que usted entienda
que no es una defensa al pecado. No quiere decir, hermano, que nosotros tengamos carta de libertad para pecar delante del Señor. La palabra del Señor nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que debemos de perdonar a todo mundo. No nos llamó a nosotros ser jueces de nadie. La palabra del Señor dice que a Él fue dada toda potestad, toda autoridad, que Él es el juez, Él juzgará a todos, ¿verdad? No a nosotros. Hermanos, somos heridos muchas veces somos lastimados, pero el Señor nos manda a perdonar, porque Él nos perdona a nosotros también. Lo importante, hermano, es que nosotros aprendamos a perdonar. Pero hermanos, el que agrede a otro hermano, el que necesita de perdón, Dios no lo va a perdonar así como así. Y quiero que usted me entienda. El que necesita de perdón tiene que venir al Padre a pedirle su perdón. Él enseña que aquel que está en pecado, dice que se vuelva a mí para que yo los perdone. Él dice arrepentidos y convertidos. Hay muchas personas que cometen faltas, hermano, y dicen, yo no necesito que el Señor me perdone. O que dicen, Dios es el que me va a perdonar. Pero no tienen un corazón de arrepentimiento. Juan el Bautista le dijo a aquellos que venían delante de él para que orara por esas personas y que les dijera que estaban perdonados. Y él les contestó, a ustedes, bola de víboras, ¿quién les enseñó a huir del castigo eterno? Muchas veces las personas vienen al Señor para que los perdone, no porque tienen un corazón arrepentido, sino porque simplemente quieren quitarse una culpabilidad. Quieren, hermanos, de liberar cargas, pero no tienen un corazón realmente arrepentido. Y hermano, ¿cómo se da cuenta eso? Es porque, hermano, si alguien viene y dice, hermano, perdóneme, o mire, estoy arrepentido y quiero hacer, pero hermano, el arrepentimiento de corazón delante de Dios es aquel que va delante de Dios y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es lo que hizo David? David dijo, Señor, no apartes tu Santo Espíritu de mi presencia. Es alguien, hermano, que va delante de Dios y de verdad arrepentido, quiere el perdón de Dios. No quiere el reconciliamiento con el hermano simplemente porque le hace falta la compañía de alguien. O porque perdió algo y quiere recuperarlo, pero es algo físico, es algo externo. No, pero no busca el perdón de Dios. El perdón de Dios viene aquel que viene delante de Dios y le dice, Padre, perdóname. Y el Señor está dispuesto porque Él dice, el que viene a mí, Él no lo echa afuera. Pero dice, el que viene a mí. El que sabe que tiene necesidad de perdón. No es, hermano, una cosa de que nos hace falta algo, hermano, sino que es un corazón constricto y humillado. Dice la palabra del Señor que Él no echa fuera. Porque, hermano, yo puedo venir y pararme enfrente a alguien y decirle, pero hermano, qué difícil cuando hemos pecado es ir delante de la presencia de Dios a solas. Porque ahí, a solas con Dios, usted sabe que no le puede mentir a Dios. Y si usted no tiene un arrepentimiento, un remordimiento, un deseo real de volverse de su pecado, usted no va a poder decírselo al Señor. Usted va a poder engañar al hermano, al pastor, a la gente que lo rodea. Pero hay una evidencia clara que usted no está arrepentido de todo corazón. Y es que es incapaz de pararse delante de Dios y pedirle que lo perdone. Porque es delante de Dios, hermano, donde nosotros nos desnudamos. Dice la Escritura que la palabra del Señor es la palabra, es la espada de doble filo que discierne los pensamientos del corazón.
Pero después dice, pero delante de Él nadie queda encubierto. No hay nada encubierto delante de Él. Entonces, hermano, yo no quiero hacer una apología o una defensa al pecado. No se trata de eso, hermano. Pero sí sabemos, hermano, que fallamos. Y tenemos derecho a la redención del Señor. Sansón, hermano, dice la Escritura, hermano, aquí donde leímos, que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en el campamento de Dan, entre Sorá y Estaol. Ahí, hermano, empezó a manifestarse el Espíritu de Dios. Jueces capítulo 13, versículo 5 le dice, el ángel de Jehová, es una manifestación de nuestro Señor Jesucristo a la mamá de Sansón, y le dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Y quiero hacer un énfasis en esa palabra, nazareo. A Dios desde su nacimiento, y Él comenzará a salvar a Israel de su mano, del mano de los filisteos. Gloria al Señor. La palabra nazareo, hablaba con mi hermano Agustín el viernes, y yo le decía que estaba estudiando esta escritura. La palabra nazareo, hermano, no es la palabra nazareno. La palabra nazareno es de los de que vivían en Nazaret, ¿verdad? Pero nazareo, por si en caso, hermano. Hermano, eso es para usted, hermano. Yo igual me quedo igual. Pero hermano, la palabra nazareo quiere decir consagrado. Amén. Sansón había sido consagrado desde que él iba a nacer. Desde su nacimiento, hermano. Pero ¿qué implica la palabra nazareo en Sansón, hermano? Y quiero tocar 3 temas muy importantes, hermano. La relación de Sansón con Dios. Y también el problema de Sansón como ser humano. Y por último, como todos, la necesidad que tenemos de Dios para que Él sea quien nos levante. Entonces, hermano, la palabra nazareo, hermano, que era la palabra consagrado, tenía, hermano, 3 requisitos muy importantes para Sansón. Primeramente, no podía cortar ni un poquito de su cabello. Amén. Y también, hermano, él no podía tomar nada que viniera de la vid. No podía tomar vino. Y tercero, hermano, él no podía tocar nada de un cadáver que estuviera muerto, sea una persona o sea de un animal. Estas 3 cosas eran las que identificaban a Sansón como nazareo. El Señor se lo mandó, se lo demandó a la mamá, se lo demandó al papá y le dijo, así le educarás, así será. Pero mi hermano, yo quiero, hermano, que nosotros traigamos una aplicación para nuestras vidas, porque lo importante, hermano, es que nosotros podamos entender lo que el Señor está hablando, porque Jueces es un libro de historia. Y como libro de historia, hermano, a veces no nos gusta estudiarlo, hermano, el libro de Levítico, de Deuteronomio, Números, hermano, se nos hace complicado porque no le entendemos a nada. Y Jueces es algo parecido, hermano, pero la historia está ahí, hermano, por algo muy importante. ¿Usted se recuerda de Nicodemo? Amén. Nicodemo, ¿qué le dice el Señor cuando le vino a decir que él hacía las cosas que el Señor hacía porque Dios estaba con él? Él le dijo, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Y lo importante, hermano, que nosotros nos tenemos que dar cuenta, hermano, que el reino no es, hermano, un territorio. Porque, hermano, en Estados Unidos no hay reyes. Usted ha visto los anuncios de hoy en día de los que están apoyando a los inmigrantes que ponen no king en Estados Unidos, no reyes en Estados Unidos, porque pues están protestando en contra de Trump. Pero hermano, donde hay monarquía, hermano, ¿sabe por qué es? No es por el territorio, sino porque hay un rey. Cuando el Señor dijo, yo voy
allá con mi Padre, iré a prepararles morada. ¿Qué es lo que Él dice? ¿Para llevarlos allá? ¿Eso dice? ¿Amén? ¿Amén? No es verdad. Él dice para traerlos a mí. Cuando Él dice, hermano, no hagan tesoros, ¿en dónde? En la tierra, sino ¿dónde? En el cielo. ¿Qué entendemos por eso, hermano? Hay dos palabras que las podemos confundir. Usted puede tener riquezas, hermano, pero no ser eso su tesoro. Porque donde está su corazón, ahí está su tesoro. Amén. El tesoro de uno, hermano, es lo valioso de uno. Su dinero no puede, tiene un valor económico en este mundo, pero no es distinto a su tesoro. Por eso mucha gente no entiende eso, hermano. Piensa que dice que no puede tener el dinero uno. No, hay mucha gente en la Biblia que tenía dinero, pero no estaba su tesoro ahí. Aleluya. Entonces, hermano, nosotros vemos, hermano, que este Nicodemo le dice, tú no entrarás al reino, a menos que nazcas de nuevo. Nos está hablando de un nuevo nacimiento. Cuando usted viene a los pies del Señor, hermano, cuando usted lo acepta, cuando usted le dice, Señor, te entrego a mi vida, dice la palabra del Señor que inmediatamente viene el Espíritu Santo en usted y lo hace nacer de nuevo. Desde ese momento, hermano, como le pasaba a Sansón, desde su nacimiento, desde que usted nace de nuevo, hermano, usted es consagrado al Señor. Para usted no le dicen nazareo, a usted le dicen santo. No es la misma palabra etimológicamente. Yo sé que a veces se une, pues como hablo yo. Etimológicamente, que quiere decir la raíz de la palabra, no tiene nada que ver. Pero la idea es la misma, porque el nazareo era apartado para el Señor, para servirle al Señor. Santo quiere decir apartado para el Señor. Usted, hermano, fue consagrado al Señor desde su nacimiento espiritual. Usted, hermano, se puede dar cuenta que es lo que le dice Jesús a su Padre allá en Juan capítulo 17, versículo 16. ¿Qué le dice? Le dice, Padre, yo oro por estos, porque están en el mundo, pero ya no pertenecen al mundo. Usted, hermano, está en el mundo. Entienda que usted está aquí, hermano. Usted no puede evitar estar en este mundo. No puede evitar ver las cosas que pasan en el mundo, hermano. No puede evitar de incluso convivir con las cosas del mundo. Pero usted ya no pertenece a este mundo. El Señor le dijo a su Padre, no te pido que los saques del mundo. Guárdalos de él. ¿Qué es lo que le dice? Santifícalos. Ahí está la palabra santo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra nazareo, hermano, tiene la misma relación que la palabra santo. Usted es santo, hermano. No, hermano, yo peco mucho, hermano. No hubo más iglesias más pecadoras con más problemas de pecado, hermano, que la iglesia de Corintios, hermano. Y cuando Pablo se dirigía a los corintios, le decía a los santos de Corintios. Porque el Señor pagó el precio de todos nuestros pecados, hermano. Por eso no menosprecie también su pecado, por muy pequeño que sea. Vaya delante de Dios y confiéselo, para que tenga perdón de pecados, hermano. Me voy a caer aquí un día de esto, hermano. Ando viendo para abajo, hermano. Me emocioné, hermano. Pero, hermano, cualquier pecado, muy pequeño, muy grande que sea, el Señor pagó el precio. Porque Él dice, la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? ¿De algunos pecados? De todos nuestros pecados. Entonces la palabra nazareo, hermano, nosotros somos santos, hermano, apartados del Señor. Después, hermano, dice que su pelo tenía que crecer, hermano. ¿El pelo qué significa, hermano? Evidencia física, hermano. Cuando usted
hermano, es consagrado al Señor, hermano, usted tiene que tener evidencias físicas, hermano. Hermano, la palabra del Señor dice que un árbol malo no puede dar frutos buenos, pero un árbol bueno no puede dar frutos malos. Usted, hermano, no quiere decir que usted va a cambiar si es bueno o malo. Pero lo vamos a ver más adelante, hermano, porque quiero profundizar en eso, hermano. Pero hay evidencias, hermano, que nos identifica que es esa evidencia expuesta, hermano. Porque Santiago dice, el pastor lo mencionaba el viernes, decía, muéstrame tú tu fe. ¿Sin qué? ¿Sin obras? Y después, ¿qué dice? Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. No le está diciendo, hermano, que el otro no tenía fe. Definitivamente no tenía fe, porque le dice, la fe sin obra es muerta. No hay fe. Las cosas muertas no tienen ningún efecto. Lo que le estaba diciendo, ¿sabes qué? Déjame de hablarme tanto de fe, sino empieza a mostrarme si realmente crees en lo que tú predicas. Deja de hablar tanto de fe, hermano. Deja de decir cosas buenas de Dios. ¿Sabes qué? Vívelas. Porque si, hermano, nosotros no mostramos nuestra fe, no hay evidencias, hermano. Por más que usted lo intente. Son manifiestas, hermano. Es algo, hermano, que tenía que tener una prueba que realmente, hermano, usted ha sido separado. A Sansón, hermano, tenía algo muy especialmente que era muy identificado para las mujeres, el pelo largo, pero él era el único que tenía eso. Usted tiene algo único que lo identifica, hermano. Yo puedo hablar de algunos hermanos de aquí. No lo voy a hacer, hermano, pero yo puedo ver, hermano, algunas manifestaciones que son inequívocas, hermano, que están delante de la presencia de Dios. Pero, hermano, tiene que haber algo. Y después, hermano, está el vino. El vino, hermano, ¿qué significa el vino? Recuérdese que Sansón, hermano, era juez de Israel. Tenía un puesto de liderazgo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que necesitaba Sansón para que pudiera ejercer, hermano? Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 5, si no me equivoco, le dice Pablo a los Éfesos, le dice, no se embriaguen ¿en qué? Con vino, sino que sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, mi hermano. ¿Sabe qué significa el vino, hermano? Es el respaldo de Dios. Es el respaldo de Dios, hermano. Porque el vino, hermano, controla a las personas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que dicen, me voy a echar un tequila, un traguito para agarrar valor, hermano? En que sea una película, hermano, lo han visto, ¿sí o no? Porque el vino los transforma, el licor los hace ser diferentes personas, no son ellos mismos, porque cuando están sobrios no se comportan así, pierden totalmente la vergüenza, pierden el control de sí mismos y empiezan a actuar no por ellos mismos, sino por el efecto del alcohol. El Señor dice, mejor llénese del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, hermano, el que lo tiene que guiar. Pero ¿cuál nos habla aquí, hermano, del vino? ¿Por qué, hermano? Porque nos habla, hermano, del respaldo de Dios. Una de las cosas muy importantes que tiene que entender un juez o un líder, como lo era Sansón, hermano, es de que no vamos a hacer lo que nosotros queremos. Muchos, hermanos, de los fracasos de los líderes, hermanos, es porque siempre son guiados por sí mismos. Porque siempre, hermano, mira, hermano, yo a veces escucho hablar, hermano, y yo digo, porque hay personas que dicen, hermano, yo creo, yo pienso, yo quiero hacer esto, yo deseo, hermano. Pero la palabra del Señor nos dice que vamos delante y que le pedimos al Padre, Señor, heme aquí, dispuesto estoy yo a hacer lo que tú me digas. Es ir delante al Señor, no decirle, Señor, mira, tengo esto, bendícelo. No, dice, Señor,
¿qué tú quieres que haga yo? Es ir delante de Dios, hermano, y decirle, Señor, yo necesito hacer lo que tú quieres que haga y no que tú bendigas lo que yo quiero hacer. Por eso hay muchos fracasos, hermano. Por eso hay muchos líderes que no lo siguen porque están haciendo algo que el Señor no está respaldando. Porque Él nos dice, no me preguntaste, estás haciendo lo que tú quieres, no lo que yo quería hacer. Ni siquiera me diste la oportunidad de decirte lo que yo quiero hacer. Y el vino, hermano, representa, hermano, el respaldo de Dios. No podía ser influenciado por algo externo. Necesitaba ser influenciado por algo interno. Como decía aquí adelante, decía, el Espíritu de Dios empezó a manifestar. Hay líderes, hermano, que de verdad, hermano, yo lo he entendido a la mala, hermano. Yo ya no me meto mucho en muchas cosas, hermano. Si usted viera cuando yo empecé, hermano, me agarraba con todo el mundo, hermano. Hasta conmigo mismo no me podía ver el espejo, hermano, porque yo me enojaba conmigo mismo. Pero, hermano, yo entendí, hermano, que no me podía oponer a todo. Pero tenía que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Porque es la palabra que si el que es el dueño de la obra no edifica la obra, en vano trabajan los edificadores. ¿Qué es en vano, hermano? ¿Qué es la palabra vano? Vanidad, vacío, no tiene valor, sin importancia. Por eso hay gente, hermano, que está luchando, está frustrada, porque no hay respaldo, hermano. Y él tenía, hermano. Y segundo, hermano, los muertos, hermano, los cadáveres, hermano. Yo creo que es importante, hermano, que nosotros entendamos, hermano, que no podemos contaminarnos con las cosas del mundo. El Señor dice que nos sacó ¿de qué? De donde estábamos muertos, ¿verdad? ¿De dónde? De nuestros delitos y pecados. Dice que por culpa de un hombre entró ¿qué? La muerte en todos. No podemos contaminarnos, hermanos, amén. Y eso, hermano, era lo que implicaba, hermano, el nazareo, y eso es lo que implica que nosotros somos santos. Desde que nacemos de nuevo, hermano, nosotros no podemos, hermano, tenemos que seguir esto, hermano. Tenemos que tener alguna evidencia que realmente hemos nacido de nuevo. También tenemos, hermano, que ser guiados por el Espíritu Santo, no por nuestras emociones. Y segundo, hermano, que no podemos contaminarnos con las cosas del mundo. El Señor dice, o están conmigo o están en el mundo. Entonces, hermano, Sansón, hermano, había sido nazareo y le dijo, y la madre y el padre de Sansón le dijeron, ¿sabes qué? Así lo educarás, así lo llevarás. Pero hermano, como Sansón, como todos los seres humanos, porque aquí solamente hay uno perfecto y ese fue Jesucristo, que dice que fue tentado en todo y por todo y no pecó. Sansón no iba a ser la excepción, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, hermano, con un creyente, hermano? Y quiero leer el Jueces capítulo 14, hermano, versículo 1. Y quiero quedarme primeramente con la primera palabra que dice la Escritura. Jueces capítulo 14, versículo 1 dice, descendió Sansón. Solamente eso voy a leer. Cuando nosotros, hermano, empezamos a pecar, inevitablemente, hermano, nos acercamos más al mundo que al reino de Dios. Dice la palabra que Sansón descendió. Estaba puesto en un lugar de altura, hermano. Pero él mismo tomó la decisión de descender. ¿A dónde, hermano? Al mundo de los filisteos. Al mundo donde había pecado, hermano. Y cuando nosotros descendemos, hermano, Satanás viene y abre las tres puertas de la caída del ser humano. Abre las tres puertas que usted va a siempre toparse, hermano, si usted le abre las puertas al mundo. ¿Qué es lo que dice después de que dice Sansón descendió a Timat? Dice que Sansón vio. ¿A quién vio? A una mujer. El versículo 3 dice, casi al final, dice, le dijo a su padre, Sansón le respondió a su padre, le dijo, toma a esta mujer porque ella me agrada.
segunda cosa, segunda puerta. Primera puerta, tú ves cosas del mundo. Segunda puerta, te gusta lo del mundo. Y tercera puerta, hermano, versículo 8. Tú tomas las cosas del mundo. Dice la Escritura, y volviendo después de algunos días para tomarla. Está hablando de la mujer filistea, hermano. Nosotros, hermano, cuando vamos al mundo, hermano, usted va a ver cosas, hermano. Inevitablemente usted lo primero que va a hacer es ver. Y cuando usted ve algo, hermano, que le gusta, usted lo empieza a desear hasta que lo agarra. ¿Cuál fue cómo actuó Satanás con Eva? Vio la fruta, deseó la fruta, tomó la fruta. ¿Cómo funcionó con Acán? Vio el manto, deseó el manto, tomó el manto. ¿Cómo trabajó con David? Vio a la mujer, deseó a la mujer, tomó a la mujer. ¿Cómo trabajó con Sansón? Vio a la mujer, le gustó la mujer, tomó a la mujer. Cuando nosotros, hermano, le empezamos a abrir las puertas, hermano, al enemigo, eso es lo que usted va a hacer, hermano. Usted va a empezar a gustarle las cosas del mundo. Y poco a poco, hermano, usted va a dejar de gustarle las cosas de Dios. Usted va a empezar a notar, hermano, que las cosas del mundo son más bonitas para usted, más fáciles de hacer. Más sencillas de hacer. Y va a decir, aquí me siento bien, aquí, qué libertad. Y va a empezar a gustarle las cosas del mundo, hermano. El problema, hermano, que cuando usted empieza a gustarle las cosas del mundo, se va a acercar más a ellas, sí, hermano. Y dice la palabra en el libro de Jueces, capítulo 14, versículo 10, dice que vino pues su padre donde estaba la mujer y Sansón ahí hizo un banquete, porque así solía ser los jóvenes. Los jóvenes filisteos. Hizo una fiesta con los jóvenes filisteos, hermano. ¿Qué es lo que yo le quiero decir, hermano? Él no hizo una fiesta como los hebreos. Él hizo una fiesta como los filisteos. Me gusta lo que dice la Reina Valera, versión 1977 actualizada. Dice, y hizo una fiesta como los mozos de Filistea. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo le decía a usted, hermano, que cuando hay evidencias, hermano, las evidencias son inequívocas. Porque Sansón, hermano, dejó de actuar como los santos, como el nazareo, como su pueblo, y empezó a actuar como los filisteos. Se hicieron evidentes las cosas del mundo en él. Gálatas dice que los frutos del Espíritu son, ¿verdad? Pero cuando habla de los de la carne, los frutos de la carne, ¿qué es lo que dice? Manifiestos son. Salen sin ninguna preocupación. Sansón empezó a comportarse, hermano, como el mundo. Empezó a traer el mundo así. Y usted se da cuenta, hermano, que cuando alguien, hermano, empieza a tener contacto con el pecado, con las cosas del mundo, hermano, usted se da cuenta, hermano, que habla de todo excepto de las cosas de Dios. Habla de las cosas de que está allá afuera. Usted va, hermano, y habla de Facebook. Usted, hermano, habla de muchas cosas, hermano. Del fútbol, hermano, de lo que usted quiera, hermano, de la novela, del chisme, hermano, de lo que usted quiera, hermano. Pero nunca va a tener usted una conversación usted de Dios, de la Rosa de Guadalupe, hermano, cuando le sopla ahí la cara. Hermanos, usted se va a dar cuenta, hermano, que empieza a actuar ya no como uno de Dios. Y usted se da cuenta, hermano, solo necesita estar a la par de alguien, hermano, pero hace bromas de doble sentido, ¿sí o no?
te habla de otras personas mal, te juzga o juzga a los demás, empieza a comportarse como uno del mundo, hermano. Y sabe otra cosa, hermano. Si hay actividades, hermano, de cumpleaños, fiesta y todo eso, hermano, ahí están presentes, hermano. Pero si los invitas a ayunar, a orar o a estar, hermano, en la presencia del Señor, hermano, no están. Porque no le interesan las cosas de Dios. Quieren las cosas del mundo, hermano. Quieren estar bien. Y Sansón, hermano, empezó, hermano, a estar como ellos, hermano. Empezó, hermano, a actuar como ellos. Él no necesitaba, hermano, fingir, él no necesitaba actuar, hermano. Él es Alía. Él se sentía a gusto ahí. Y Sansón, hermano, nos habla de cuando nosotros nos apartamos de Dios, hermano, perdemos el temor de Dios. Es lo primero que perdemos, hermano. Y empezamos a comportarnos como el mundo, hermano. Pero, hermano, eso es la primera señal que usted va a ver. Usted va a empezar a ver, hermano, que tiene más interés en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. La primera señal, hermano. Pero la segunda señal, hermano, usted se va a dar cuenta, hermano, de que esa persona se va a empezar a sentir débil cada vez más. Sansón, hermano, empezó a estar más cerca de los filisteos. Pero ¿qué era lo que querían los filisteos? ¿Qué era lo que quería el enemigo? Derrotarlo. Porque usted ha escuchado de esa gente, hermano, que tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo, que conoce tanto de Dios que no se puede ir al mundo, pero que no conoce lo suficiente que no se puede acercar a Dios. El Señor le llama tibios. Y esa gente al Señor le da asco, espiritualmente hablando. Y entonces, hermano, Sansón volvía con los suyos, pero también volvía al mundo. ¿Y qué es lo que empezó el enemigo a hacerlo? A querer verlo débil. Le empezó a decir, ¿dónde viene tu fuerza? ¿Qué es lo que dice el Señor? El gozo del Señor, ¿qué? Es mi fortaleza. Cuando yo me gozo en el Señor, yo estoy fuerte. ¿Qué es lo que le dijo a Pablo? Allá en 2 Corintios capítulo 12 le dice, cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Bástate mi gracia. Nosotros nos damos cuenta, hermano, que cuando nosotros, hermano, empezamos a tambalear, hermano, el enemigo lo primero que quiere, hermano, es descubrir dónde está esa pizca de fortaleza que no nos deja ir completamente al mundo, pero eso es lo que él quiere buscar. Él quiere destruir esa todavía conexión con Dios, hermano. Y empieza a atacarte. Y empieza a darte más. Y entonces, hermano, ya la mujer aquella que vio y deseó, ya no está porque la mataron. Porque eso es, hermano, el aperitivo. Ese es el aperitivo, hermano. Pero después viene el plato fuerte. Porque aquella mujer, hermano, se la quitaron. Pero viene otra más bonita. Otra con más palabras de seducción. Algo que le gustaba más. El mundo te empieza a dar cosas más bonitas, hermano. Y sabe lo que a ti te gusta. Te conoce más que nadie el enemigo. El enemigo sabe tu debilidad. Y hermano, él empieza a ofrecerte todo lo que tú quieres para que aparte de Dios. Dalila le empieza a decir a Sansón, relévelame cuál es la fuente de tu fuerza. Entonces, hermano, ella empezó a decirle qué es lo que tenía que hacer para descubrir su fuerza. ¿Sabes qué es lo que te dice el enemigo, hermano, cuando tú estás apartándote de Dios? Dice, dime qué es lo que te gusta. ¿Sí o no, hermano? Jóvenes solteros. Qué fácil es que una mujer se le acerque a uno, hermano, y le hable. Hombres casados, lo mismo. Hombres que tienen necesidades, qué fácil es que venga algo
con una oferta seductora de dinero. Siempre va a conocer el Señor qué es lo que te gusta a ti y es lo que te va a ofrecer. Pero eso, hermano, simplemente lo que quiere Él es cortar la última pizca que te conecta a Dios. Porque cuando tú estás conectado a Dios, dice la Escritura, no está hablando del creyente, está hablando no está hablando del mundano, está hablando del creyente, que es el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. El Espíritu Santo, hermano. Cuando tú estás pecando, el Espíritu Santo te deja saber que estás pecando. Y tú sabes que estás pecando. Pero hermano, empiezas a coquetear con el mundo. Te empiezas a agarrar poquito a poquito. Todos, hermano. Todos aquí tenemos un talón de Aquiles. A ustedes que lo estoy viendo, a mí que ustedes que me están viendo. Hay algo, hermanos, que usted sabe que a Dios no le agrada de su vida. ¿Sí o no? Y el enemigo siempre lo ataca por ahí, ¿sí o no? Entonces, hermano, pero cuando uno empieza a coquetear y decirle, ¿sabes qué? Así me quitarás mi fuerza. Si atares con 7 miembros verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitarás. Empieza la primera tentación. Algo sencillo, hermano. Y después sigue hablando y el enemigo te dice, ¿sabes qué? Tú todavía sigues. Hasta que por fin dice el 16 del 15, dice, y ella le dijo, ¿cómo me dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza ha llegado navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. La primera evidencia, hermano, de que la gente está en el mundo es porque empieza a actuar como el mundo, inequívocamente. La segunda evidencia, hermano, es porque te empiezas a debilitar. Cada vez lo ves menos y menos y menos en la iglesia, ¿sí o no? Tú vas viendo cómo se van alejando poco a poco, hermano, poco a poco. Ninguno de nosotros está libre de caer en ese lugar, hermano. Hasta que el enemigo te debilita completamente. Hasta el enemigo te bota hasta lo más ruin. Ahí mismo en el 16 de Jueces dice, y le dijo Sansón a los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero aquí viene algo terrible. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Llega un punto, hermano, cuando tú ya no ves al hermanito de aquí. Llega un punto donde tú te apartas completamente de Dios. Llega un punto, hermano, donde ya las cosas de Dios ya no te interesan para nada. Llega un punto, hermano, donde tú ves a predicar a cualquier predicador y dices, esto no tiene sentido para mí. Llega un punto donde tú vienes aquí, hermano, y la alabanza y todos están gozando y tú dices, esto no me hace nada a mí. Llega un punto donde tú eres tan frío como el hielo, tan duro como la piedra. Y sabes que lo más terrible, hermano, no hay nada más trágico que Dios se aparte de ti. Pero hay algo muchísimo peor, hermano. Que Dios se aparte de ti y ni te has dado cuenta. Cuando tú permites que tu fuerza se caiga hasta el suelo, hermano, ya solo queda una cosa, hermano. Entregarte al pecado. Caer por completo de la gracia.
caer, hermano. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el 21. Dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Dice que los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Tú, hermanos, no te das cuenta que eres libre cuando estás aquí en la iglesia hasta que tú cometes un pecado, que tú te arrepientes de tu pecado. Tú, mi hermano, yo no sé si ustedes han estado ahí, hermano, pero cuando tú caes hasta abajo, hermano, tú ya no eres libre. Tú quieres dejar ese pecado, quieres decirle no, no más al trabajo, no más a la pornografía, no más al dinero, no más a ese pecado. Pero te das cuenta que estás atado. Te das cuenta que has perdido por completo y no puedes salir de ahí. Aquella libertad, hermano, que nosotros experimentamos en la presencia de Dios, porque dice donde está el Hijo, si el Hijo nos libertare, seríamos verdaderamente libres. Hay un dicho que todos conocemos que dice, realmente nosotros no conocemos el valor de las cosas hasta que las vemos perdidas. Y hay otro dicho que es muy parecido a ese que dice, en verdad era feliz y no lo sabía y ahora lo sabe. Porque cuando estamos allá afuera en el pecado, hermano, cuando tú te has apartado completamente de Dios, hermano, cuando tú te has alejado de Dios y ya no vienes a la iglesia, pero tú anhelas tanto estar en ese lugar, pero te da vergüenza de estar aquí. Te da vergüenza de pararte de la gente, hermano. El diablo tiene todo el control de tu vida. Y es el primero que te dice, ten vergüenza, ten un poquito de vergüenza y no te acerques ahí. Sansón, hermano, ya no tenía nada, hermano. Aquella libertad que tenía. Aquel hombre que le arrancaba las puertas las puertas gigantes de Gaza y las llevaba encima, hermano, y que hacía con todo lo que él quería, hermano, ya no podía más. Pero hermanos, el Señor siempre actúa en gracia. El Señor siempre tiene misericordia de todos nosotros. Y dice la palabra del Señor, hermano, que dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Nosotros, hermano, cuando cometemos un pecado, por muy pequeño que sea, hermano, lo primero que usted quiere, hermano, lo primero que usted anhela, hermano, es lo que usted hacía. Es lo que el Señor le permitió hacer a usted un día. Usted empieza a recordar, hermano, cuando usted se paró aquí un día y abrió el servicio. Usted se empieza a recordar, hermano, cuando usted venía y predicaba. Usted se empieza a recordar allá, hermano, cuando usted venía y le cantaba al Señor. Usted se acordaba cuando le daba enseñanzas a los niños. Empieza a crecer algo en usted, hermano, ¿sí o no? Dice la Escritura que Sansón todavía le costó muchísimo, hermano. Y dice la Escritura algo muy terrible de un creyente, que él le servía como juguete a los enemigos. Cuando tú estás en pecado, hermano, eres un juguete en la mano del enemigo. Tú eres la burla de todo mundo. Todo el mundo cree tener derechos sobre ti. Por eso yo empecé diciéndole que nosotros no somos jueces de nadie. No podemos juzgar a nadie, hermano. Pero mucha gente cree tener ese derecho.
cree tener el derecho de condenar, hermano. Y nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó a nosotros, hermano. Usted dice, hermano, yo nunca hice nada malo, lo más que hacía, hermano, era, yo nunca maté a nadie, nunca violé a nadie. Pero dice la Escritura que allá van a haber mucha gente que hicieron eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque donde sobreabundó el pecado. ¿Qué quiere decir eso, hermano? No que haya muchos pecados. Porque para nosotros catalogamos nuestro pecado. Y creemos que hay pecados imperdonables, hermano. Pero dice, donde abundó el pecado, no, donde, ¿cómo dice? A ver, ayuden. Donde hubo mucho pecado, hermano, sobreabundó la gracia de Dios. Tu pecado se quedó aquí. Él desbordó su gracia sobre ti. Él no la llenó, hermano. Él no llenó tu copita de gracia. Él la rebalsó, hermano. Entonces, dice la Escritura, Sansón le dijo a un joven que lo guiaba de la mano, le dice, acércame y hazme palpar la columna sobre la que descansa la casa para que me apoye sobre ella. Y la casa donde estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos que estaban ahí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escenario de Sansón, donde había sido como juguete. Y cuando el Señor empieza a verte, que tú empiezas a florecer algo en ti, hermano. Cuando Él empieza, que tú empiezas a desearlo a Él. La siguiente cosa, hermano, ¿sí o no? Cuando tú te ves hasta ahí abajo, hermano. Cuando tú estás ahí, hermano, no tienes más opción que clamarle al Señor por tu perdón. Y dice, y él clamó. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Cuando nosotros, hermanos, estamos caídos, empiezan a hacer en el deseo de tu corazón arrepentirte. Pero muchas veces nosotros callamos ese deseo. Lo importante es venir delante de Dios, como le dije. Un corazón arrepentido es aquel que se acerca a Dios y clama a Dios. Sansón se acercó a Dios y le dice, una vez más, tan solo una vez más, para ser fortalecido. Y quiero, hermano, terminar ya. Quiero terminar, hermano, quiero ir terminando. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿en dónde estás tú ahora, hermano? ¿Estás tú fuerte? ¿Tienes la fuerza para matar 1,000 hombres? ¿Levantar cosas pesadas? ¿Estás tú fuerte que estás, hermano, sirviéndole al Señor con mucha fuerza en este momento? ¿En dónde estás ahorita, hermano? ¿Te sientes fortalecido? ¿Te sientes que el Señor te está usando?